Como os podéis imaginar, todos estos cambios que trajo la revolución industrial tuvo muchas consecuencias económicas, consecuencias sociales. Vamos a ver estas consecuencias económicas. Y en primer lugar, una de las grandes consecuencias va a ser la revolución de los transportes, que va a continuar hasta el día de hoy prácticamente. Si os acordáis, la máquina de vapor se aplica a distintos tipos de industrias. Se aplica a la industria minera, una manera de sacar el agua de las minas y así poder seguir excavando, y se va a aplicar también al transporte. Una de las primeras aplicaciones será al barco de vapor, es decir, a la navegación. En 1807, Robert Fulton aplicó esta máquina de vapor a una embarcación, de manera que el vapor hacía girar unas palas y esas palas entraban en el agua, de manera que impulsaban la embarcación hacia adelante, como podéis ver en este GIF. Un poco de chiste, pero más o menos el principio sería este. Y igual que se aplica a la navegación, por otro lado, George Stephenson hace lo mismo, pero aplicado al transporte terrestre. Y de esta manera surgirá el ferrocarril. El principio es el mismo, es una máquina de vapor que activa una rueda y esa rueda va por encima de unos raíles y por lo tanto pues va avanzando. Entra en funcionamiento por primera vez en 1830 uniendo dos ciudades que son muy importantes, Manchester y Liverpool. En Liverpool tenemos un puerto, Manchester es una ciudad industrial, de manera que era necesario conectar ambas ciudades para poder sacar los productos fuera del Reino Unido. Por supuesto, este transporte al principio será bastante lento. Las máquinas de ferrocarril, el tren, va a ser muy lento, lo que pasa es que va a ser de momento muy eficiente y cada vez irá ganando en fuerza y en velocidad. Y lo mismo ocurrirá con la navegación marítima. Los barcos, al principio, que como bien sabéis eran de madera y de velas, incorporarán esta máquina de vapor, irán combinando más o menos las dos maneras de impulsarse hasta que poco a poco, según vayan modernizándose los barcos, se vaya abandonando los cascos de madera por cascos de hierro, se utilicen hélices en vez de palas. En ese momento será cuando la navegación a vapor desplace completamente a la navegación a vela. Esta es la evolución del ferrocarril. Como veis, a principios, en la primera mitad del siglo XIX, hasta 1840, el único país que ha construido una red más o menos importante de ferrocarriles es Reino Unido, pero esto rápidamente se expande y si os fijáis en 40 años prácticamente toda Europa está cubierta de líneas férreas que están conectando ciudades y centros de producción. Y esto conllevará, por supuesto, un auge del comercio. Puesto que estos transportes son más eficientes y son más baratos, será más fácil mover mercaderías, mover productos de un lugar a otro. Los mercados siguen siendo algo bastante rudimentario. Había muchos puestos en la calle, había muchas pequeñas tiendas. Y poco a poco se van creando grandes almacenes, nuevos edificios más grandes que puedan albergar mayor cantidad de productos, tanto como almacén de productos para ser redistribuidos, como lugares de venta. Ahí es cuando nacen, por ejemplo, los mercados de abasto de las ciudades. Y igual que ese comercio, que es de tipo interior, se desarrolla, pues se desarrolla y aún más el comercio exterior, sobre todo en el momento que el barco de vapor entra en pleno funcionamiento, porque eso nos permite comunicaciones rápidas y directas entre distintos continentes, sin depender de corrientes marítimas, de vela, es decir, de la fuerza del viento, de mal tiempo. De esta manera, con el barco de vapor, las velocidades son mucho más regulares y las conexiones son más regulares. De manera que hay un gran trasvase de productos entre América y Europa, que ya existía, que ahora se va a intensificar, y también entre Europa y Asia. Y si os fijáis, estas rutas comerciales que veis en el mapa son prácticamente las mismas rutas que siguen existiendo hoy en día. Las nuevas embarcaciones, cada vez de mayor calado, pueden mover más cantidad de mercancías y eso promueve que cada vez se generen más lugares de almacenamiento, más centros de producción. Y este crecimiento industrial lo que hace es impulsar una nueva fase, lo que vamos a llamar el capitalismo industrial. Si en las primeras industrias, que eran pequeñas, se financiaban directamente con el capital del propietario, sea caso de su familia, ahora cuando estas industrias empiezan a crecer y se hacen mucho más grandes, necesitan mayor inversión y la capacidad familiar no es suficiente, y para ello se empiezan a formar sociedades. Por ejemplo, sociedades comanditarias o sociedades en comandita, en la que se reparten las tareas. Unos socios son los que aportan el capital y otros son los que administran. Es decir, hay unos que trabajan en la empresa y otros que simplemente lo que hacen es poner ahí dinero, ponerlo en forma de inversión. Otro tipo de sociedades serían las sociedades anónimas, en las cuales el capital que necesita una empresa para funcionar se divide. Cada persona o cada grupo de personas tiene unas determinadas participaciones y esas participaciones le van a proporcionar un distinto beneficio. Por ejemplo, tenemos aquí en este gráfico, tenemos 4 socios que son anónimos, es decir, cada uno puede vender su participación en la empresa cuando quiera, a quien quiera o a quienes quieran. En este caso, imaginaos, tenemos una empresa que está dividida en 4 personas. Estas 4 personas son las dueñas de la empresa. ¿Quién tiene mayor porcentaje de la empresa? Pues como veis, la persona B, que tiene 40 acciones. Y la que menos propiedad tiene de la empresa
es la persona D. Pero todos son igualmente propietarios. Todos ponen un capital inicial y cuando la empresa arroja dividendos, es decir, cuando arroja los beneficios, esos beneficios se reparten y se reparten proporcionalmente. La persona que puso 40 acciones, es decir, la que puso mayor capital, es la que se lleva el 40% de los beneficios. Quien puso 10, pues se lleva el 10% de los beneficios. Es decir, todo es proporcional a la cantidad que han invertido. Y lo mismo a la hora de dirigir la empresa. Esta empresa no la dirige una persona en principio, la dirige un consejo de administración. Y en ese consejo de administración están representados los accionistas, es decir, los dueños de las empresas. ¿Cómo votan? Pues proporcionalmente al número de acciones que tengan. Cuantas más acciones, pues más votos tiene esa persona. Cuantas menos acciones, menos votos. ¿Y qué ocurre? Que estas propiedades, estas participaciones se pueden comprar y vender perfectamente. La persona B, en algún momento determinado, que puede necesitar más dinero, puede decir, bueno, de mis 40 acciones voy a vender 10, me voy a quedar con 30 y así ingreso dinero. ¿Esas 10 acciones quiénes las van a comprar? Pues las pueden comprar cualquiera de los accionistas, es decir, A, C o D, o la puede comprar E, F, G. Lo pueden comprar otras personas que pueden comprar esas 10 acciones o 5 o 4 o 3 o una o media o un cuarto de acción, es decir, se lo pueden repartir como quieran. ¿Dónde van a hacer eso? Pues en un mercado específico solamente para la compra-venta de acciones, que son las bolsas de valores. Estos edificios de bolsa se crean en todas las capitales europeas y en Estados Unidos y es el lugar donde las empresas compran y venden sus participaciones, es decir, su propiedad. ¿Y qué va a traer esto? Pues esto va a traer una gran desigualdad económica, va a aumentar esta desigualdad económica y dependiendo de la zona de Europa donde nos encontremos en el siglo XIX va a haber países que estén más industrializados y otros que estén menos industrializados. Y si salimos de Europa, pues aún más diferencia. Países en los que directamente no hay ningún tipo de industrialización. Aquí podéis ver simplemente entre 4 países de Europa, Reino Unido, que es quien a finales del siglo XIX estaba liderando la industrialización, como es seguido muy de cerca por Estados Unidos y como ya en el siglo XX, en 1913, ya es Estados Unidos quien lidera ampliamente la industrialización, es quien más porcentaje de producción industrial tiene del mundo y seguido de Alemania, que ya ha superado a Reino Unido.